Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde veremos cómo podemos recuperar elementos eliminados de Outlook, ¿vale? Muchas veces cometemos el error de eliminar definitivamente un correo en Outlook que no deberíamos haber tocado, y esto nos hace que se nos ponga el estómago más pequeño de lo que normalmente sabemos tenerlo. Pero si te digo que hay una opción para recuperar estos elementos eliminados antes de los 14 días, no me creerás, pero te voy a explicar muy rápidamente cómo podemos hacerlo. Antes que podamos recuperar estos correos, lo que vamos a hacer es explicar la diferencia entre una forma de eliminar suavemente, por así decirlo, y otra de eliminar estos correos de manera dura, de manera rígida. Cuando eliminamos un correo de manera suave, entre comillas, ¿vale? Es por llamarlo de alguna manera, es cuando, por ejemplo, seleccionamos un correo electrónico, le damos clic derecho, eliminar, o cuando seleccionamos directamente el correo electrónico y le damos al botón de suprimir de nuestro teclado, ¿vale? Esto es una eliminación suave de un correo electrónico, el cual, cuando podemos buscar en los elementos eliminados, aparecen todos estos correos que hemos eliminado de manera suave, ¿vale? Esto permanece aquí directamente el tiempo que nosotros queramos hasta que le demos clic derecho y vaciar, ¿vale?, la carpeta. Esto hará que se vacíe en esta carpeta y se eliminará directamente, ¿vale? Entonces, esto también puede cambiar según el administrador de vuestros equipos, ¿vale? Si estás en una empresa y el administrador decide que esta carpeta se va a eliminar, los elementos que lleguen a esta carpeta se van a eliminar automáticamente, pues entonces así será, ¿vale? Pero hay una forma también de eliminar de manera dura o de manera rígida, que es cuando nosotros hacemos por ejemplo, aquí en esta publicidad, hacemos un clic derecho, presionamos la tecla de Shift o mayúscula en nuestro teclado y le damos a eliminar y le decimos que sí. Vale, esto si te fijas o si has leído el mensaje anteriormente, lo que está haciendo es eliminar ese correo de manera permanente y no va a la carpeta de los elementos eliminados. Si te fijas, está totalmente vacía. Entonces, esto lo que pasa con este correo es que va a una carpeta invisible de Outlook que se llama elementos recuperables, ¿vale? Y esta carpeta se encuentra en un servidor de Exchange de Outlook, y realmente lo tendremos ahí durante 14 días, ¿vale? Después de estos 14 días, estos correos ya se eliminarán y sí que no habrá manera de recuperarlo, pero mientras que no haya pasado ese transcurso de días, podremos recuperar ese correo eliminado. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo, te vas directamente aquí a los elementos eliminados y verás que tienes aquí un botón en el cual su propio enunciado o su propio título indica que es recuperar los elementos recientemente eliminados de esta carpeta. Es decir, vas a recuperar esos correos que has eliminado, por ejemplo, de la carpeta vaciar, o de los que incluso no hayan pasado por los elementos eliminados. Por lo tanto, haremos un clic en este botón y verás que te abre esta ventana donde podemos leer que es para recuperar elementos totalmente eliminados. Si te fijas aquí, yo tengo tengo correos que he eliminado, que son cosas así de publicidad y demás. Entonces, para este ejemplo vamos a recuperar este correo, ¿vale?, que es de Xavi. Podemos también recuperarlos todos, ¿vale? Puedes aquí seleccionar todos los correos si quieres, o es la opción que necesitas, ¿vale? Pero yo voy a recuperar este para este ejemplo y le voy a dar a aceptar. Una vez que le das a aceptar, verás cómo te vuelve a aparecer el correo directamente a esta carpeta, y de esta manera ya tendrías la opción de moverlo directamente haciendo clic sobre él, ¿vale? Y sin soltar el ratón, es decir, sin soltar el clic, podrás moverlo directamente a la bandeja de entrada o a cualquier carpeta que tú desees. Pues nada, de esta manera es como podemos recuperar correos o elementos eliminados en Outlook. De verdad espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, espero que me dejes tu like, suscríbete a este canal. Se ha extendido un poco más de lo normal este vídeo. Sabemos que no soy de los que suele hacer vídeos muy largos, pero creo que vale el tiempo poder explicar cómo se hace esto de una manera bastante sencilla. Pues nada, lo dicho, nos vemos en un siguiente vídeo.